Bueno, buenos días a todos. En presentación del grupo maritimistas que formamos parte, vamos a pasar un pequeño videíto para que lo escuchen. Si lo arrancan de nuevo, mejor. Mi nombre es Silvia Martínez, soy presidenta de la Cámara de la Industria Naval Argentina. Es una entidad que agrupa astilleros, talleres, navalpartistas, alguna empresa armadora y agencias marítimas. Es una entidad fundada en 1964, cumplimos 55 años y tenemos jurisdicción en todo el territorio nacional. Una vez en reunión de amigas decidimos constituir un grupo, ya que teníamos objetivos comunes, que eran apostar al país en el desarrollo del transporte fluvial, marítimo, industria naval y logística. Se conformó el grupo con Paloma Lowenthal, presidenta de CARVA, Verónica Iesu, Derecho Marítimo Internacional, especialista en comercio exterior, Nancy Figueroa, ingeniera naval, profesora de la UTN, miembro del CEPIN, y tratamos entre todas mostrar cuáles eran las problemáticas que afectaba el sector y buscar las soluciones. Mi nombre es Verónica Sonia Iesu, soy abogada ítalo-argentina, especialista en Derecho Corporativo y Derecho Marítimo, titular de la consultora Mercuria Uniones, soy socia fundadora de este foro interdisciplinario de mujeres maritimistas, que tiene un origen nacional, federal, obviamente formando parte todas las provincias, todas las mujeres que están vinculadas a la disciplina del ámbito marítimo y del transporte en general, pero con una misión de llevar adelante, como de hecho lo está haciendo en este momento, acuerdos a nivel regional. Nuestros objetivos son, desde mi lugar, es recuperar la industria naval argentina, que realmente ha dado unas muestras claras de capacidad en tecnología. Lógicamente nos quedan nuevos desafíos por afrontar, que es la transformación de los transportes hacia energías limpias, menos contaminantes, y para eso tenemos herramientas que la Argentina puede liderar, como un proyecto de innovación, el remolcador a gas, en nuestra región, y un bien de capital de exportación. Estamos llevando a cabo análisis y así también. Se cortó la última parte. Bueno, ya está. Entonces, arranco con... Bueno, como podrán observar, este grupo se conformó hace casi 4 años, todas amigas del sector, comprometidas con acercarle a las autoridades cuál era la problemática y las soluciones de cada una de las áreas que nosotros manejamos, integrando el comercio exterior. Nosotras siempre pensamos, coincidimos, que había que llegar a las autoridades con un planteo desde el todo. Entonces, desde la parte armatorial, desde la parte de puertos, desde la parte logística, desde la industria naval. Lamentablemente falta llegar una compañera que no pudo salir el avión de Chaco, de Puerto Barranqueras, la parte de puertos. Y siempre pensando en ese todo, nos acercamos a la vicepresidencia de la Nación, del gobierno saliente, presentando todas nuestras inquietudes. La verdad que hoy, escuchando a los participantes, al llegar noto una esperanza, optimismo, una renovación al cambio, y lo que confiamos de las nuevas autoridades, que no empecemos de cero,
que realmente nombren en los lugares estratégicos de nuestro sector personas que entiendan de la actividad. Porque nos ha pasado, los que estamos en la industria desde hace muchos años, presentarnos a los ministros nuevos, entrantes, y explicarles de qué se trata nuestro hacer. Y mientras que evalúan, se familiarizan, aprenden, se va 1 año y medio, 2 años de mandato. Y cuando realmente después toman de nuevo la carpeta para ver qué podemos hacer, para arrancar ya es tarde. Se terminó toda la gestión. Y la industria naval y el transporte y la Argentina siguen esperando. Entonces, desde nuestro lugar queremos dinamizar el cambio. Creo que todos los que estamos acá estamos dispuestos a hacer una Argentina mejor. Y una Argentina crece estrictamente mediante exportaciones. Por eso acá empiezo con lo que les quería contar. Para nosotros, desde nuestro lugar, la carga es la niña mimada de la actividad. La carga es la que nos direcciona el destino, los puertos, local, Mercosur e internacional. Dentro de la parte local y Mercosur estamos en conversaciones permanentes con el CIH y la CARU. Y dentro de los puertos de Mercosur e internacional con Cancillería Argentina. Los puertos cumplen un rol fundamental en la logística y hoy por hoy escuchamos de manera permanente que necesitamos bajar los costos logísticos. Y la única manera de bajar los costos logísticos es trabajando en forma conjunta, empresarios, armadores, gremios y Estado. Bueno, los puertos va al fluvial y al marítimo, ahí me equivoqué, a la industria naval, que es mi tema. Dentro de la industria naval, las construcciones van a estar dirigidas. Construcciones a carga seca, al transporte de carga seca, carga liviana y la navegación por donde van a navegar las embarcaciones. Tenemos hidrovías que debemos potenciar. Tal vez es uno de los pocos países del mundo que no interpreta los canales naturales como una verdadera virtud. En Sudamérica, el 70% del continente está constituida por cuencas hidrográficas, con ríos naturalmente navegables, y esa vía es vital para conectar las poblaciones y el comercio. Y ahí me detengo. La Cámara tiene jurisdicción en todo el país y normalmente visito todas las provincias. Ustedes no saben el compromiso que hay en todas las provincias de zona costera de desarrollar la industria naval argentina y las posibilidades que tenemos de hacer. Pero, sin embargo, las autoridades no reparan en eso. Tenemos hidrovías naturales, la hidrovía Paraná-Paraguay, la hidrovía Río-Uruguay, que son las que normalmente vamos a escuchar, y hay un proyecto sumamente importante, que es la hidrovía continental o mediterránea, que es un proyecto, está el ingeniero Miguel Enríquez presente, que es desde el río Tercero de Córdoba hasta Catriló, y de Catriló a Bahía Blanca vía tren. Eso descomprimiría toda la parte centro de la Argentina para la salida de carga. Cuando hablamos de las exportaciones, tenemos que también considerar que el valor del producto es el valor que llega al destino, con todos los costos de logística que eso significa. No es el valor en Buenos Aires, es el valor que llega al puerto de destino. Entonces, por eso, toda esa sumatoria debemos considerar. También está la hidrovía del Río Negro. Según la CAF, el continente sudamericano cuenta con una amplia red de cuencas y regiones hidrográficas, tanto nacionales como internacionales, que brindan una enorme potencialidad en recursos naturales. Esto presenta oportunidades concretas de hacer, de dar crecimiento en la parte productiva, comercial, turístico y social. En la parte productiva, todas las provincias están dispuestas a incrementar la producción. Y si nosotros les ofrecemos a los productores una reducción en los costos logísticos, se van a animar a cultivar más. Eso incrementaría nuevos mercados, abordar nuevos mercados. Argentina necesita salir de esta situación y necesita crecer. Turístico, ¿por qué no proponerle a toda la gente que visita nuestro país
no solamente los lugares turísticos comerciales habituales, sino que conozcan nuestro territorio vía los ríos interiores. Esa es una posibilidad también de crecer. La industria del turismo, la industria sin chimenea, nos da muchas posibilidades, ingresos de divisas. Y en la parte social, si nosotros desarrollamos la industria naval en todas aquellas provincias, en todos los astilleros, con formación del personal, vamos a hacer que las economías regionales también se reactiven. Entonces va a impactar sobre la parte social. Eso favorece, es un factor estratégico importante y, ¿por qué no?, de soberanía. Y favorece la integración, promoviendo el desarrollo económico y social. La Cámara tiene jurisdicción en todo el país y, reitero, en las provincias hay dos cuestiones que son importantes: la producción y la industria naval. Dentro del territorio argentino veremos que, de acuerdo a la zona, van a estar ubicados los astilleros. En la parte de Mar del Plata, en la parte sur, va a predominar la actividad pesquera. En la parte del centro de Buenos Aires, en Lima, Zárate, Corrientes, Misiones, está la parte de transporte fluvial. La Argentina y los astilleros y talleres navales han dado una muestra cabal de su ingeniería, de su saber hacer. Por ejemplo, acaba de llegar Sandra Cipolla de SPI. Ellos han construido barcazas de alta tecnología en acuerdos con Tandanor, por ejemplo, en Domé García. En Unidelta ha hecho catamaranes de estricta calidad. Hay muchos astilleros argentinos. En Astilleros Tandanor, por supuesto, se hizo la reconstrucción del Irizar, una obra brillante de orgullo nacional. Entonces, realmente, nosotros tenemos la oportunidad de pisar fuerte con nuestra industria y decirle a las autoridades que nos brinden la oportunidad de crecer, y que reparen en nuestro sector, no que miren para un costado. Prefectura Naval Argentina nos informó que hay 168 empresas habilitadas en nuestro sector: astilleros de industria naval liviana, industria naval pesada, talleres y navalpartistas. La industria naval se considera madre de industrias y ustedes saben que claramente puede dar apoyo a lo que es ferrocarriles. Tenemos en vieja época que estaba el señor Horacio Martínez de Astarza, supo construir locomotoras, en la parte minería, en la parte de energía y en obras civiles. A mí me tocó participar en vieja época por el año 96-97 con mi empresa en Astillero Río Santiago, haciendo el montaje de estructuras metálicas para el Teatro Argentino de La Plata y, a su vez, en el techo del Estadio Único de La Plata. Son muestras que los astilleros son verdaderas plantas industriales capaces de tomar obras de ingeniería, obras civiles de envergadura, no solamente naval. Entonces tenemos oportunidades de crecer en muchas actividades, no solamente en la naval, solamente que nos tienen que dar la oportunidad. Acá me voy a detener un poquito. Tenemos las distintas posibilidades de crecer como industria. De ferrocarriles, minería, energía y obra civil, ya hablé. La renovación de los areneros. En promedio, los areneros cuentan con más de 40 años de antigüedad. La otra vez estuve en un arenero 60 años de antigüedad. Hoy estamos en una oportunidad concreta de acercar a Vaca Muerta arena. Por lo tanto, es un nicho de negocios a explotar. Tenemos oportunidad de construir areneros. La renovación de la flota pesquera. Y ahí tenemos dos cuestiones. La que expresaron en el panel anterior, con el enojo, el malestar que creó la adjudicación de YPF en la licitación, no porque a quién le adjudicó la licitación y no por YPF propiamente dicho. La molestia es que YPF es una empresa nacional que no reparó en la industria argentina. Porque si bien en los pliegos de la licitación, para quien lo lean, es una licitación dedicada al transporte del corredor bioceánico Barranqueras-San Lorenzo, están todas las especificaciones técnicas
de la construcción de las embarcaciones para prestar el servicio. Y pretenden controlar desde la quilla hasta la botadura. Eso hace que YPF no es ajeno a la industria naval en su licitación. Entonces, si tomó su tiempo para priorizar ese detalle y control, también tendría que haber tomado su tiempo en pensar que esas embarcaciones sí o sí debían construirse en nuestro país. Hubo 6 oferentes. ¡Qué casualidad! De los 6, 5 pidieron cotizaciones en astilleros argentinos. Y ganó el que precisamente no. De esta situación, nosotros calculamos a grandes rasgos que lleva 350.000 horas hombre ese impacto negativo hacia la industria argentina. Y eso es lo que la Cámara va a defender. Mano de obra y desarrollo en la industria nacional. Nosotros tenemos todas las posibilidades de hacer. El país no está en un momento de bonanza para perder esta oportunidad concreta de hacer. Entonces, eso es el motivo de nuestro malestar. Y en eso vamos a seguir trabajando y vamos a seguir tratando de hablar con las nuevas autoridades para que entiendan nuestra defensa. La participación del transporte fluvial y marítimo, bueno, ¿qué es esto? Una de las cosas que tenemos. Y también el otro tema que siempre hablamos es que si la Argentina recupera la participación en la hidrovía, ¿cómo es posible que nosotros tengamos un 2 o 3% de participación con relación a las otras banderas? Entonces, si realmente Argentina exporta, dice que en el año 2030 vamos a tener un crecimiento notable en nuestras exportaciones, ¿por qué no planificar, por qué no prever cuál es la flota barcacera que necesitamos para la salida de nuestras cargas? ¿Por qué no planificar ahora esa necesidad para que los astilleros argentinos y los talleres argentinos se pongan atendiendo esa demanda? Y no que en el momento de que nos encontremos con la salida de carga, no tengamos las embarcaciones y justifique el ingreso de embarcaciones del exterior. Entonces, ante eso también estamos abriendo los ojos hoy. Buques para la defensa. Tenemos otro problemita, la construcción del buque Polar. El buque Polar, el Gobierno Nacional, el actual, ha pedido una partida presupuestaria de 195 millones de dólares para construir el buque Polar con intenciones en Finlandia. Segunda tema en cuestión. Astilleros Tandanor dio muestras con el rompehielo Irizar que tenemos la ingeniería, la capacidad, la tecnología, el ayornamiento para hacerlo en nuestro país. Hace unas semanas atrás estuve en una reunión en Astillero Río Santiago, quien con buen tino pensaron, ambos sindicatos de Astillero Río Santiago y de Tandanor, hacer una propuesta conjunta que podría ser la ingeniería Astillero Río Santiago y la construcción en Tandanor. ¿Por qué no empezar a pensar en estar con lo nuestro, en vivir con lo nuestro, en construir con lo nuestro, no siempre mirando al exterior? Buques lanchas para pasajeros, para la navegación interior del Delta. Hace 3 años que estábamos trabajando con la provincia de Buenos Aires para la renovación de las lanchas del Tigre. 82 lanchas. En esas ocasiones que nos han convocado, siempre planteamos que evitáramos un disgusto, como fue el accidente en Once, porque hay lanchas que tienen 100 años de antigüedad. Entonces también es otro perfil de negocios que la industria naval tiene capacidad de hacer. Y la última, no me acuerdo cuál es, la del turismo, que es lo que ya explicaba antes, de los catamarines con las 3 corredores de transporte fluvial desde Cataratas hacia abajo, mostrándole a los turistas las otras oportunidades de recorrer la Argentina. En Areneros, por ejemplo, para que tengan una idea, el capitán Infran hizo una disertación que podríamos bajar los costos logísticos por un remolcador a gas y después voy a explicar un poquito más. Y Speroni habló
de su compromiso en los trabajadores. Yo les voy a mostrar dentro de la industria naval el impacto en cantidad de horas hombres de trabajo. Los areneros, un arenero de 110 metros de eslora y una manga de 19 metros lleva 250.000 horas hombres de trabajo. Un arenero menor de 80 por 15, 150.000 horas hombres de trabajo. Un pesquero tangonero de 300 metros cúbicos de bodega, con una eslora de 31 y 9 de manga, 92.000 horas hombre. 360.000 metros cúbicos de bodega, una eslora de 40 metros por 11, 138.000 horas hombre. El transporte fluvial, si decimos que la Argentina recupera la participación en la hidrovía, y si simplemente nos dan el 30% de toda la carga que se mueva en la hidrovía, podemos tener un nicho de construcción y una participación importantísima. Y cada barcaza que integra un convoy lleva 21.000 horas hombre. Los remolcadores, 86.000 horas hombre. Un balizador de eslora de 30 metros por manga 8 metros, 58.000 horas hombre. El buque polar, 2.218.000 horas hombre. Y un crucero fluvial, 140.000 horas hombre. ¿No les parece que con esta tarea Argentina puede salir adelante? Hoy por hoy necesitamos generar empleo, necesitamos poner en marcha una industria. Con esto tranquilamente lo podemos lograr. En suma, significarían 21.542.000 horas hombre. Decimos que el trabajo dignifica, mejora la calidad de vida, mejora la salud, la educación y rescata de la pobreza. Pedido a las autoridades entrantes, una visión estratégica hacia nuestro sector, una planificación a corto, mediano y largo plazo, con objetivos claros. Todos los gobiernos que pasan no planifican, sacan medidas que tapan por el momento y surge otro problema nuevo por otro lado. Debemos planificar en conjunto todo el comercio exterior, de qué manera podemos resolver para incrementar las exportaciones y poner un país en marcha. Solución ante la alta carga tributaria, que entiendo que no es solamente la industria naval, pero nos saca de competencia, porque competir con un país como es Paraguay, que su carga tributaria es 10, 10 y 10, cuando nosotros solamente de cargas sociales tenemos un 48%, de ganancias un 35% y de IVA un 21%, más vale que esas asimetrías tributarias que afectan dentro del Mercosur nos afectan. Financiamiento. No tenemos tasas que puedan propiciar el desarrollo de una industria. Es imposible con las tasas, es inviable. Una de las cosas que tenemos en la industria naval es que no tenemos contratos que establezcan una continuidad en las órdenes de compra. Y eso realmente no alienta a ningún astillero ni a ningún taller que quiera incorporar tecnologías, porque eso, por supuesto, que ante la falta de continuidad de trabajo, no asegura el repago. Entonces, no sabemos cuándo va a existir una nueva orden de contratación y eso realmente nos priva de esa decisión. El tema de la ley de industria naval, que fue vetada después de 2 años y medio, 3 años de negociación con los diputados y senadores, ha salido la ley de Marina Mercante e Industria Naval, con la mala suerte que el presidente de la Nación ha vetado sus artículos fundamentales, que es de promoción a la industria. Y después, con el comportamiento de YPF, decimos, ¿cómo? Tenemos una ley de industria naval que promueve, estimula el desarrollo de la industria argentina y, sin embargo, autorizaron a hacerlo afuera. Bueno, y reactivar los 2 astilleros públicos, que son realmente verdaderas plantas industriales y tenemos que ponerlos en marcha. Y con esto termino. No crecemos cuando las cosas son fáciles, crecemos cuando estamos dispuestos a enfrentar retos. Una sociedad no se define como desarrollada por la riqueza que tiene, sino por la pobreza que no tiene. Muchas gracias. Muchísimas gracias,
señora Silvia Martínez, y invitamos ahora a la señora Paloma Lowenthal. No voy a hablar tanto como ella. Ahí está bien. Está perfecto. Bueno, lo mío es distinto. Esta va a ser la historia del... A ver. Ahí, perfecto. Esta va a ser la historia del transporte de cargas con convoyes de empuje por la hidrovía Paraguay-Paraná. Si bien el acuerdo de transporte fluvial se firmó en Las Leñas en 1992, Brasil, Bolivia, Paraguay, Argentina y Uruguay, y fuera sancionado en Argentina en octubre de 1994 y promulgado en noviembre de 1997, tenía como prioridad el desarrollo de las economías regionales de los países ribereños. Ahora bien, dada la situación actual en que la flota fluvial con bandera argentina que navega la hidrovía Paraguay-Paraná ha quedado reducida a 3%, es que me atrevo a darles un poco de historia para que se pueda apreciar o entender los errores que cometió la Argentina para llegar a esta situación. Entre los años 93 al 2000, gracias a los decretos 1493 del 92, que luego se cambiara al 343 del 97, la Argentina llegó a tener el 95% de convoyes que enarbolaban la bandera argentina, transportando carga desde Corumbá, Brasil, puertos de Bolivia, puertos de Paraguay, hasta Nueva Palmira. El sistema que se implementó fue muy simple. Se permitía la importación temporaria de embarcaciones por 3 años, con la posibilidad de ampliarlo por otros 3 años más, pero luego había que incorporarlos definitivamente a la bandera y comenzar la construcción de convoyes en el país. Esos decretos daban la seguridad jurídica a las empresas necesaria para realizar una inversión tan grande. Con estos parámetros, en el año 1996, y en base a estudios exhaustivos sobre las condiciones naturales de la vía navegable, las reglamentaciones, desregulación de normas, el estudio de costos de cada uno de los países firmantes del acuerdo de transporte, pero fundamentalmente el enorme mercado potencial de toda la región en lo que hace a granos, oleaginosas y derivados, así como también mineral de hierro y otros, es que una empresa americana, pionera en el transporte fluvial por empuje en el Mississippi, fue la primera en decidir una inversión considerable en Argentina para el uso de barcazas y remolcadores de empuje de gran potencia para realizar dichos tráficos. A esto hay que agregar, y vuelvo a insistir, dada la seguridad jurídica necesaria para realizar la inversión. O sea, la Argentina era una promesa. En poco tiempo, y mediante un intensivo adiestramiento de sus dotaciones, introducción de equipos de navegación y comunicación de última tecnología, y por la experiencia de más de 60 años de navegación en el río Mississippi, se lograron los objetivos necesarios para desarrollar una navegación segura a lo largo de la hidrovía Paraguay-Paraná. El personal argentino fue enviado a recibir capacitación sobre estas nuevas tecnologías y realizar prácticas de navegación en un simulador en Paducah de Estados Unidos, a fin de recibir el adiestramiento intensivo, introducción de equipos de navegación y comunicación de última tecnología para permitirles navegar con dichos instrumentos. Asimismo, se invitó a asistir a los mismos cursos a personal de la Prefectura Naval Argentina, a fin de que pudieran captar la experiencia de más de 60 años de navegación
en ríos de Estados Unidos. Es importante tener en cuenta que en ese momento los convoyes de barcazas que navegaban en la hidrovía Paraguay-Paraná se componían de un remolcador y 12 barcazas y solo navegaban de día. Y acá tengo que hacer un alto, porque realmente uno de los motivos también que aseguró a esta empresa americana instalarse en Argentina fue el comportamiento del gremio de patrones en la cabeza de Juan Carlos Pucci, que entendió que la navegación había cambiado, que el futuro era distinto si ellos también se adaptaban a ese futuro y bajaban muchas de las exigencias que tenían como gremios. Se logró, lo entendieron y la empresa americana comprendió que podía trabajar con el personal argentino. Es importante tenerlo en cuenta, porque los gremios también tuvieron que ver en ese 95% de bandera argentina. ¿Cuáles fueron los logros? Navegar durante 24 horas sin interrupción. Reducción de los tiempos de navegación de 40 a 12 días desde Corumbá, Brasil, el canal Tamengo, Bolivia, hasta la zona de Rosafé. Maniobrar con convoyes de empuje de mayor tamaño hasta y desde Corumbá, con configuraciones de 5x5, o sea, 25 barcazas más un remolcador, y a veces en condiciones favorables del río, con configuraciones de 5x6, o sea, convoyes de 30 barcazas. Como consecuencia a estos, se logró una reducción del costo de los fletes, niveles de seguridad de la navegación, el cuidado de las cargas nunca antes logrado, el cuidado del medio ambiente al tener barcazas con doble casco para el transporte de combustible, pero sobre todo asegurar al productor exportador una justa periodicidad para el despacho de sus cargas, al recibidor la programación en sus plantas de procesamiento, a los exportadores un ajustado cronograma de transborde a buque madre. Se solicitó, y esto es muy importante porque realmente pocos lo saben, a la Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables la asistencia de las dragas argentinas para dragar el canal Tamengo en Bolivia. En ese momento el subsecretario era Jesús González, que inmediatamente aceptó el pedido para ayudar a Bolivia en lograr una salida de sus cargas por la hidrovía Paraguay-Paraná. La laguna de Cáceres se conecta con Puerto Suárez y esta al río Paraguay. Era sin duda una oportunidad inmejorable para que Bolivia impulse las exportaciones de sus granos, aceites y la importación de combustible vía la hidrovía Paraguay-Paraná. Y de esta forma podía dejar de depender de los puertos de Chile. O sea, la draga argentina realizó un trabajo estupendo y los armadores contribuyeron con el abastecimiento de combustible a la draga. Otro de los resultados positivos es, y sugiero, analizar el incremento de hectáreas sembradas en Bolivia desde el año 97 hasta ahora. Con eso ustedes van a ver que queda demostrado que cuando un medio de transporte lleva su carga en tiempo y forma, el campo responde sembrando más hectáreas. La Argentina en esa época necesitaba importar 6 millones de toneladas de soja al año a fin de mantener sus plantas de crushing trabajando a full, y así se hizo, permitiendo la importación temporaria de soja. Las inversiones en plantas de crushing y terminales portuarias en el año 2000 llegaron arriba de los 2.500 millones de dólares. Lamentablemente, el 10 de diciembre a las 16:50 horas, favor tomar nota que la sesión del Congreso terminaba a las 17 horas, de 1999, el Congreso Nacional derogó el decreto 343 del 97 y ahí se terminó la bandera argentina para el transporte de cargas por la hidrovía Paraguay-Paraná. Lo que sí sabemos que se derogó ese día y a esa hora para que el presidente Menem no tuviera tiempo para vetarlo, ya que su mandato de presidente finalizaba ese día. Como resultado, las embarcaciones que enarbolaban la bandera argentina
emigraron mayoritariamente a la bandera paraguaya, que está visto son más inteligentes que nosotros. Y así también se terminó la seguridad jurídica de la Argentina. Resumiendo, si queremos recuperar la bandera argentina en la navegación por la hidrovía Paraguay-Paraná, necesitamos que el costo de transportar cargas con nuestra bandera sea igual a la de las otras banderas que navegan la hidrovía, porque tenemos que tener en cuenta que a la carga no le importa la bandera, solo quiere costos iguales y seguridad de transporte. Para conseguir estos niveles de costo de transporte y logística, se tienen que poner de acuerdo el gobierno, los gremios y los armadores. La premisa fundamental de toda la industria, más los gremios, es entender que hidrovía es integración y por ende debemos encontrar el camino para mejorar el costo de la bandera argentina para que ésta vuelva a ser una buena opción de bandera. Muchas gracias. Muchas gracias, Paloma Lowenthal. Y ahora invitamos a la señora Nancy Figueroa, secretaria del Consejo Profesional de Ingeniería Naval. Bueno, buenas tardes a todos. La verdad que después de estas dos disertaciones que han sido tan exhaustivas, punteando los problemas, recuperando la historia, lo que nos queda preguntarnos es si estos son nuestros inconvenientes y nuestras posibilidades, ¿qué fortaleza tenemos? Después de 30 años de la gestión académica como docente, ahora como profesional y estando de secretaria del Consejo Profesional de Ingeniería Naval, no me queda ninguna duda que la fortaleza de Argentina son los profesionales, los técnicos, los estudiantes, ¿sí? Sin duda nadie puede soslayar la importancia de las políticas, sobre todo públicas, o públicas mejor dicho, pero la piedra de toque, la fortaleza, ahí donde los que gestionan hoy y los que van a gestionar mañana tienen que apoyarse, es en la gente de la industria naval. ¿Por qué digo esto? Porque ¿cuáles son las evidencias? Al fin y al cabo somos ingenieros y tenemos que mostrar evidencias, ¿no? Ya les digo, durante la gestión académica lo que estoy viendo es que nuestros alumnos cada vez tienen éxitos más relevantes. Algunos son muy visibles, ¿sí? Los que están leyendo el diario y viendo las publicaciones y los noticieros están viendo los alumnos de la Universidad Tecnológica ganar por tercer año consecutivo competencias de diseño en buques que no son estándar, por decirlo así, ¿sí? Como por ejemplo el último, el buque Polar, que nos ha tenido un poco de cabeza a todos. Hay otros alumnos que no son tan visibles para el público, pero que sin embargo siguen investigando o están investigando en temas que son de punta, como el diseño por simulación, ¿sí? Y esos alumnos resulta que se trasladan al exterior trabajando en esos temas que han desarrollado en la universidad pública, a costa de su tiempo, de su esfuerzo. Resulta que tienen logros y tienen logros importantes en el exterior. ¿Qué otra certeza tenemos? Aquellos ingenieros que hoy tienen un campo reducido de trabajo han sido ingenieros que han trabajado en el diseño de grandes buques, ¿sí? Grandes buques portacontenedores, grandes buques de combustible, transporte de combustible, de ideas novedosas como aquellos buques que transportan ganado. Esa es una idea argentina. Entonces, lo mío es corto porque es bastante contundente. La industria naval tiene una fortaleza, que es la gente que trabaja en la industria naval, ¿sí? Esa gente hoy está en los pocos astilleros grandes, los muchos astilleros chicos, los muchos talleres navales,
Entonces rescatemos la idea, ¿sí?, el pensamiento, el saber hacer de todas esas personas, porque son la fortaleza de la industria naval. Así que resumiendo, para aquellos que hoy están haciendo gestión, para los que vienen para hacer gestión, un poco ya fue dicho, no soslayen la capacidad de trabajo argentino, la capacidad de recuperación, de innovación. La innovación está en la universidad, estamos trabajando en la universidad para la innovación. El buque polar hoy es una prueba de eso. Obviamente, algunos desestimarán como que es un trabajo de alumnos, etcétera. Bueno, puede ser decir, pero sobre ese trabajo que está hecho con seriedad, con responsabilidad, con cientificidad, se puede sobre eso construir, y construir con estos pequeños genios, por decirlo de alguna manera, y construir junto con estos profesionales que no han perdido su capacidad de trabajar y su conocimiento. Es un momento clave. Fíjense que Paloma está contando una historia. Hay ingenieros que también pueden contar historias. Sumado a la fuerza, a la potencia de esto que los alumnos, de lo que los ingenieros nuevos pueden hacer, somos un país de mucho valor. Entonces, repito, quisiera dejar como idea que la fuerza de la industria naval está en su gente, que está vigente, las universidades se siguen actualizando y que los gestores nos tengan en cuenta. Gracias y buenas tardes. Muchísimas gracias, señora Nancy Figueroa. Invitamos ahora a Verónica Iesu, especialista en Derecho Marítimo. Muchas gracias. Bueno, muy buenos días. Muchas gracias por haber aguardado en el auditorio después de haber escuchado, como dijo Nancy, y agregando también a Nancy Figueroa estas brillantes exposiciones. Gracias a los organizadores por este espacio que nos han brindado, y bueno, muy contenta de formar parte de este foro con estas grandes referentes del comercio mundial y del transporte en general. Y yo tengo la pretensión de hablar de macro, no que los quiero cansar, bueno, pero vamos a hablar un poco de nuestras ventas externas. Ahora que nos estamos avecinando a un cambio de gobierno, es bueno repasar, sobre todo partiendo de la situación en la que nos encontramos hoy. Porque el gran interrogante es qué debe cambiar a la Argentina para enfrentar los nuevos desafíos del comercio exterior. Muchos vamos a coincidir en que el incremento de las exportaciones es un requisito necesario para la recuperación económica, es decir, primero la recuperación y después el crecimiento. Y vamos a coincidir también en que Argentina sigue teniendo un gran potencial, pero sin embargo no logra dar el gran salto, es decir, no logra ingresar todavía al mundo en forma productiva. Es decir, ¿por qué? ¿Cuáles serían los obstáculos fundamentales que impiden a la Argentina un crecimiento regular y sostenido de nuestras ventas externas? Por eso, en primer lugar, me gustaría muy sintéticamente decir dónde estamos parados hoy respecto a nuestras exportaciones, teniendo en consideración la medición del 2018 y lo que va desde el 2019 comparando con nuestra región, con Latinoamérica. Bueno, tenemos que las exportaciones de 2018 han arrojado un volumen medido en dólares de 75.000 millones, en los cuales se destacan, como siempre, los bienes en primer lugar, en 61 millones de dólares, y los servicios en 14 millones de dólares. En lo que respecta a las exportaciones latinoamericanas,
en 2018 el volumen arrojado en dólares ha sido de 1,4 billones de dólares. ¿Esto qué significa en términos porcentuales y a nivel comparativo? Que mientras las exportaciones argentinas han crecido en un 5%, el promedio de los países que integran Latinoamérica ha sido un crecimiento del 10%. Respecto a 2019, estamos ante un crecimiento débil, menos del 4%, se destacan como siempre los productos agropecuarios, particularmente los vegetales en un 28% y los aceites en un 23%, lo que marca lo que es casi una constante en las exportaciones argentinas, que esta dificultad de generar valor agregado. Y por otro lado, lamentablemente Argentina, respecto a la región, es la que tiene la peor performance en lo que a evolución de las exportaciones se refiere, y a nivel mundial nos hemos ganado simplemente el puesto número 52 respecto a los exportadores del mundo, muy por debajo de las economías que inclusive tienen una dimensión mucho más chicas respecto a la Argentina. Por otro lado, Argentina desde inicio del siglo XXI está marcado por la inestabilidad, lo que obviamente impide o dificulta la planificación a medio o largo plazo, que es un requisito fundamental para el desarrollo del comercio exterior. Acá estamos muy expuestos a la aleatoriedad y a los golpes de suerte, pero esto impide obviamente un crecimiento sostenido. Por otro lado, tenemos dificultades en entablar con el resto del mundo lazos regulares y de calidad, ¿no? Además de tener problemas estructurales, como vamos a ver, y pocos actores con capacidad de insertarse con éxito en un mundo que es cada vez más exigente, un mundo cada vez más complejo, desde la calidad, pero también de tantos desórdenes y tantas cuestiones que se están presentando, se pone en discusión al regionalismo, el bilateralismo, las negociaciones en bloque y todo lo demás. Y bueno, he tenido la pretensión tal vez, leyendo a varios especialistas, cuáles serían los principales obstáculos vigentes que impiden, como les decía, un crecimiento regular y sostenido de nuestras ventas externas. En primer lugar, no porque sea el más importante, pero sí el que más nos preocupa, no solo por nuestras ventas externas, sino por la calidad de vida en general, son las cuestiones de las variables económicas, inflación, déficit fiscal, alta presión tributaria. Estamos entre los 25 peores países del mundo en presión tributaria, o sea, un ranking donde no está bueno figurar, ¿no? Las tasas de interés alarmantes que impiden el acceso al crédito y, por lo tanto, impiden el crecimiento productivo de las empresas. Y la volatilidad cambiaria. Respecto a la tasa de inflación, que es altamente preocupante, piensen ustedes que en 2018 la tasa de inflación promedio a nivel mundial fue del 2,46%, mientras en Argentina este año la tasa de inflación será superior al 60%. Ajuste cambiario, lo que hemos vivido en las últimas semanas, en realidad lo venimos viviendo hace más tiempo. Muchos piensan, sobre todo porque los exportadores insistían en este retraso cambiario que era producido por el ingreso de dólares financieros provocados por el endeudamiento público, que iba a traer una mejoría en las exportaciones. En realidad es una mejora aparente, es un punto de partida, pero ¿por qué? Porque en general, y esto lo dicen las economistas, lamentablemente el ajuste cambiario en Argentina trae aparejado otro fenómeno que se conoce como pass-through, que lo que hace al final es impulsar más la inflación y elevar los costos que se habían reducido con el ajuste cambiario original.
Es decir, como decimos, solo hay una ventaja ocasional en la evaluación de los costos, pero no más que eso. Por otro lado, otro punto que se destaca es la inestabilidad en el marco de referencia legal y regulativo, es decir, las relaciones comerciales se sustentan en contratos y para ello se necesitan reglas de juego claras, no cambiantes todo el tiempo, no que sea producto, como decíamos antes, de la aleatoriedad, ¿no? De esa manera es imposible atraer inversiones, porque obviamente vamos a ver cómo el comercio exterior está altamente vinculado con las inversiones extranjeras directas. Y por otro lado, hay que elevar la calidad jurídica con leyes que premien la iniciativa y la independencia y no que obstruyan y debiliten aún más las posibilidades de crecimiento. Contrariamente a lo que pueda pensarse, en realidad hay pocos acuerdos, o Argentina participa de pocos acuerdos relevantes en materia de apertura económica, nos referimos a libre comercio, preferencias arancelarias, de complementación económica, más allá del gran camino que se abre hoy a raíz del acuerdo Unión Europea-Mercosur, que obviamente tenía que plasmarse en algún momento después de 21 años de negociación, donde ahora comienza toda una serie de pasos procesales con el análisis minucioso de las normas, como sí también la aprobación parlamentaria de los países firmantes. En realidad, como acuerdos fundamentales tenemos los del Mercosur y algún otro acuerdo bilateral surgido en el ámbito de la LADI. ¿Y por qué es importante esto de los acuerdos? Porque es necesario ¿para qué? Siempre la misma cuestión, para bajar los costos. O sea, el promedio de la tasa arancelaria que paga la Argentina es mucho más alta que la de sus competidores principales. Y bueno, situaciones que estuvieron analizando ustedes respecto a la infraestructura que van a seguir analizando, en particular modo lo que tiene que ver con el transporte y la logística, que incide en demasía en lo que se refiere al precio final del producto, por lo tanto es algo que debe corregir la Argentina. El capital humano, en un mundo tan competitivo, como vamos a ver después en otro ítem, se requieren recursos humanos cada vez más calificados. Por eso, bueno, se apunta tanto a la formación y educación, que es importante. Y otro aspecto también es la mejora de la calidad de los servicios públicos para el comercio exterior, aunque aquí se ha avanzado bastante, hay mucho trecho todavía en lo que a los organismos se refiere, ¿no? Al funcionamiento de los varios organismos. Otro aspecto, hay una escasez de empresas con atributos competitivos internacionales. Argentina tiene solo 7.000 empresas exportadoras, de las cuales solo 30 de estas casi 7.000 empresas exportadoras explican la mitad de las ventas externas argentinas. O sea, miren cómo queda reducido el espacio para las demás. Brasil tiene casi 20.000 empresas exportadoras, México unas 30.000, inclusive países con menor dimensión económica que la Argentina, como son Perú y Chile, tienen más empresas exportadoras que nuestro país, unas casi 8.000. Si hablamos de multinacionales, de las 100 principales multinacionales que tiene Latinoamérica, Argentina cuenta solo con 7. Es decir, miren qué abajo que estamos. Brasil tiene 33, México 25 y Chile nos duplica inclusive un poquito más porque tiene 15 multinacionales. Y bueno, sí. 2 minutos, bueno, concluimos. Otro de los temas es que tenemos que adaptarnos a esta nueva era de la robotización y de la globalización 4.0, la cuarta revolución industrial, donde los intangibles toman una gran trascendencia, por eso hay que prestar mucha atención en insertarse en cadenas de valor, en donde parte de estos valores son los intangibles, como decíamos, el conocimiento, la información, la ingeniería, la innovación, el know-how, la propiedad intelectual,
Y casi para finalizar, obviamente prestar mucha atención al tema de las inversiones extranjeras directas. Argentina recibe muy poca inversión extranjera directa, aparte que no es no solo receptora suficiente, tampoco es emisora de inversión extranjera directa, recibe menos que Brasil, México, Colombia o Chile, y como decíamos antes, van de la mano. O sea, inversión extranjera directa y comercio exterior van de la mano. Los países que más inversión extranjera directa reciben o emiten comercian aún más y elevan los estándares internacionales, pueden competir más y todo lo demás. Entonces, como conclusiones y por la experiencia que estamos teniendo y que lamentablemente vamos a seguir sufriendo las consecuencias, cuán importante es no depender de dólares financieros, sino de dólares comerciales y productivos que permanecen en la economía, incentivar a las pymes. Nuestro país es un país de pymes, esa es la columna vertebral, incentivarlo a los que llama McKinsey las micromultinacionales, acompañarlas en todos esos procesos porque muchas de ellas no pueden crecer en parte por el contexto en que se están desarrollando. Y bueno, como decimos, la competencia internacional eleva los estándares y las tasas de inversión. Bueno, hacer una fuerte inversión en recursos humanos, por lo que decíamos antes, seguir aprovechando que el mundo sigue demandando exportaciones, pero bueno, Argentina debe primero ordenar su macroeconomía, contribuir con dar atributos competitivos a las empresas, aprovechar las ventajas, o sea, en esta gran guerra comercial, como se llama, desatada entre estos dos grupos hegemónicos que más que nada, más que por una cuestión arancelaria, por una cuestión de quién maneja el conocimiento, ver qué rumbo paralelo puede ser aprovechado por la Argentina y de esa manera generar nuevos espacios propicios para la inversión y el comercio, fijar nuevas políticas de mercados, porque hay una enorme cantidad de países en los cuales están necesitando de importación, a los cuales Argentina podría abastecer, que obviamente no son los más grandes, no son Estados Unidos, no es China, no son los países integrantes de la Unión Europea, pero sí que podríamos tomar en consideración porque tienen economías complementarias a la Argentina. Solo para nombrar algunos, los Emiratos Árabes, Taiwán, Singapur, México, Corea del Sur, Turquía, etcétera. Y bueno, vamos a ir concluyendo, gracias, perdón si me excedí, pero bueno, esto obviamente podemos seguir en otro capítulo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Verónica Isue, y le sacamos la foto institucional y pasamos a la siguiente presentación. No problema, no problema. Un fuerte aplauso para estas mujeres del ámbito que hacen fuerza y que apoyan a esta gran labor.